Aquí continuamos con esta enseñanza en este día de hoy. Adivinación. ¿Cómo trabaja este espíritu? En la primera parte estuvimos con las escrituras, amén. Y en esta segunda parte yo voy a testifico mi experiencia con los espíritus de adivinación. ¿Por qué digo con los espíritus de adivinación? Porque fueron muchos los lugares que yo visité de personas que tenían el espíritu de adivinación. Bueno, esta experiencia se trata de que yo vaya recordando, porque han pasado muchos años en mi vida de que yo tuve la práctica de consultar a las personas que trabajaban con el espíritu de adivinación. Mi primera práctica, mi primera consulta, yo me recuerdo que yo tenía 15 años y yo tenía una amiguita, la cual ella era un poco más adulta que yo, quizá me llevaba 4 años, 5, no lo sé, no me recuerdo la verdad, pero por ahí vamos, y yo tenía 15. Y yo me recuerdo que ella me habló de este tema. Esta chica fue la primera que el reino de las tinieblas usó para hablarme de las personas que adivinaban el pasado, el presente y el futuro. Yo tenía 15 años, pues yo me interesé por él. Yo me interesé que me dijeran cosas que nadie sabía de mi pasado, de mi presente, de mi futuro, cosas que me iban a suceder. Yo me interesé. Ella me habló de estas cosas. Esta chica, me recuerdo que practicaba cosas así que se llamaban de la magia blanca, pero que ya sabemos que es el mismo perro con diferentes collares. La magia blanca es la misma negra. Eso pertenece a Satanás. El Señor lo reprenda. Pues entonces, en cuanto pudimos, yo le dije, yo conozco una señora, y resulta que esa señora la chica vivía para otro lado, y resulta que esa señora que tenía el espíritu de adivinación, resulta que esa señora vivía por donde yo vivía detrás de donde yo vivía. Yo no sabía que yo tenía una persona que adivinara tan cerca. Mas yo antes no me había interesado por esto. ¿Por qué? Porque yo no conocía de esas cosas. Siempre habrá alguien que va a ser usado para influirte en algo, que ellos quieran influirte en ello. Yo no tenía el conocimiento de esas cosas. Jamás fue que me habló de eso, que te dicen cosas que tú viviste, que te dicen cosas que está pasando y cosas que pasarán, y mi mente evolucionó, creció y tuve ese interés de saber esas cosas, mas yo antes de eso no sabía que esas cosas existían. Bueno, pues yo entonces, en cuanto pudimos, nos dirigimos. Era una señora que resulta que mi amiguita vivía por otro lado, por otro barrio, y la señora vivía, o sea, detrás mío, o sea, detrás de donde yo vivía aquí, la señora ahí detrás, o sea, la tenía en la esquina de la casa, súper cerca. Vamos donde la señora, en cuanto pudimos fuimos. Era una señora que trabajaba en aquello tiempo o sea, a un precio muy baratito, muy asequible, aunque yo no conocía que había unos que trabajaban más alto o uno más bajo, porque yo no conocía de eso. Yo no sabía que esas cosas existieran. Fue como que esta chica fue usada para abrirme la mente con que existía alguien que te sabía decir pasado, presente y futuro. Vamos donde la señora, y la señora pues me dijo cosillas. Ella se consultó a la chica. Y la señora me recuerdo que lo hacía con lo que era la taza del café y una vela, de que la vela para ver, ¿no? De que una luz que era la que le permitía ver lo que se veía en la huella del café. Me dijo cositas, la señora me dijo cositas. Yo 15 años, pues esas pequeñas cositas que la señora me dijo, en mí crecieron. Pues de ahí nació mi interés compulsivo, puedo decir compulsivo, de querer estar visitando y saber dónde existían personas que tuvieran espíritu de adivinación. De ahí, la chica me llevó, la chica nunca más volvió conmigo, pero yo tenía esa señora detrás, a una calle detrás de donde yo vivía. Pues entonces,
Yo cada vez que conseguía algo, porque ella no trabajaba caro, yo me iba a consultar con la señora. Y la señora me envolvía con la misma tontería. La señora no iba más allá, pero me decía cosas que me despertaban interés en mí como una jovencilla. Me habló de un chico, un chico con el que tú tuviste y esto, y me habló de ese tipo de cosas. Cosas que sucederán, y de ahí me volví compulsiva. Y hablo compulsiva porque no era normal. Yo cada vez que podía, allá. Yo podía ir hasta semanal. Y si yo podía ir 2 veces a la semana, porque ella trabajaba muy barato, yo iba. Y ahí no había nadie. Es que no había cola de gente, no había nadie. Era esa sola persona. O sea, tú llegabas y ahí estaba la señora. Y me recuerdo que era una señora mayor. Y me río en el sentido de decir que no había nadie, que ahí no había cola, que normalmente en esos lugares suele haber cola de gente, y ahí no había nadie. Yo podía llegar hasta las 10 de la noche y ahí estaba la señora sola de día. O sea, era una persona, vamos a suponer, como quien dice que no sabía nada, porque donde no hay cola de gente es porque no saben nada. Pero yo, al no saber nada, tampoco sabía nada. Entonces esa señora siempre estaba disponible. Yo me volví compulsiva cada vez que yo podía. Si yo podía 2 veces a la semana, yo iba. Si yo podía volver la próxima semana, yo iba. Me volví así. La mente se me ponía a pensar en eso. Mi mente se ponía a pensar en eso, que quería saber cosas pasadas, cosas presentes, cosas futuras. Y me volví compulsiva. Mi mente lo pensaba, mi mente lo quería. Yo iba ese mismo día y yo ya a la tarde tenía ganas de volver y que me dijeran cosas, porque eran pura fantasía lo que me decía esa señora. Entonces resulta que donde yo vivía, para mi sorpresa, la dueña de la casa donde yo vivía también tenía el espíritu de adivinación, porque una cosa lleva a otra cosa, y yo eso no lo sabía. Mas yo me doy cuenta por otra persona que la dueña de la casa donde yo vivía de alquiler también tenía el espíritu de adivinación. Y yo le digo, mire, pero usted, no, pero es que a mí no me gusta estar haciendo esas cosas, eso es un día, ¿qué tal? Y yo ahí, hasta que la señora también me consulta. Y me dice cosas, me habla de ese chico, te hablan de ese chico que vas a conocer, de ese chico que está conociendo, de ese chico que se fue, de ese chico que volverá, lo tienes de parda, te hablan de todo ese tipo de cosas. La forma de la señora hacer esta consulta, esta señora que tenía el espíritu de adivinación, era de la misma forma, era con la taza con manchada del café y la vela que le alumbraba para que ella pudiera ver. Pues esta señora, la dueña de la casa, la verdad es que yo no tuve mucha consulta con ella. No sé si llegué a tener 2 o 3 consultas, porque la señora no quería estar haciendo constantemente esa práctica. Era un día que ella se lo hacía a una, un día se lo hacía a otra, un día se lo hacía a la otra, un día a la otra. Así era que ella lo hacía. Ella no lo hacía constantemente, no quería estar como ejerciendo esa práctica constantemente, ni le gustaba que las personas se dieran cuenta, porque era como que es una bruja. Entonces ella como que evitaba eso. Entonces eso era muy calladito. Ya ves que yo vivía en esa casa y cuando yo me enteré que ella también, ya pasó mucho tiempo, ¿no? Resulta que yo ya compulsivamente con eso continué. Por eso testifico mi experiencia con los espíritus de adivinación. Mi mente quedó completamente aturdida con esa práctica de consultar a una persona que tuviera espíritu de adivinación. Y yo seguí buscándome. Yo le preguntaba a la persona, ¿tú sabes dónde hay alguien? Yo preguntaba, yo me volví, o sea, era algo que mi mente estaba ahí. Busca donde te digan lo que te va a pasar, lo que te está pasando, busca. O sea, mi mente se turbó en eso constantemente. Después de esta segunda persona, que fue la segunda persona, voy a contar algo, que fue la segunda persona que me consultó, la dueña de la casa donde yo llegué a vivir. De esta segunda persona, ahí hubo algo espiritual que pasó en mi vida. Ahí pasó algo espiritual. Ahí se abrió
¿cómo se podría decir? Se abrió como una puerta, aunque ya yo esa puerta la abrí desde la primera vez que visité a la otra persona, pero como que en esta se abrió una puerta espiritual, porque pasaron y han pasado muchos años de mi vida y hay cosas que me sucedieron con esa persona, que me sucedieron portales. No voy a dar explicación de esto, pero se abrió un portal. Yo me recuerdo que yo en aquellos tiempos pasé por escasez de necesidades de comida. Y yo me recuerdo que esa señora siempre me daba un plato de comida. Siempre yo pasé por escasez y esa señora siempre me daba un plato de comida. Pero hubo algo espiritual, lo cual los demonios parece que la pusieron a ella hacerme, a mí, a través de las comidas, digo yo. Porque esa señora siempre estaba ahí con ese plato de comida y mostrándose como un buen ser humano. Pero yo luego, a lo largo de todos mis años de mi vida, yo recibí muchas molestias espirituales por el espíritu que operaba en esa señora. No en el resto de personas que yo luego fui, no. En el de esa señora. Por eso digo que fue como un portal que ella abrió de mi vida con los demonios. Inclusive yo recuerdo así como que ella me llegó a decir que yo como que tenía algo también, que yo como que tenía algo. Ellos siempre le dicen a la gente que como que uno tiene una luz, pero a mí no era que todo el mundo me lo decía, pero me suena como que dijo algo así. Pero yo creo que a través de esa comida que esa señora me daba, que yo pasé por escasez, fueron tiempos que pasé por escasez, esa señora siempre me daba ese plato de comida. Yo creo que que ella abrió un portal de los demonios. Se abrió un portal, el cual solo el Señor lo cerró, pero recibí muchos ataques espirituales a través de los demonios, del demonio de adivinación que operó en esa señora. Especialmente me pasó, especialmente. Fue algo que se abrió un portal especialmente con ella para que tuvieran acceso a molestarme. Bueno, después resulta que nosotros nos mudamos a otra casa. Nos llegamos a mudar en otra casa, porque aquella casa donde vivía no era un poco más pequeñita y mi madre encontró una casa un poquito más grandecita. Resulta que en esa casa que encontramos más grandecita, también los dueños de esa casa, había una persona que también se dedicaba a adivinar. Pues resulta en que, como anillo al dedo, me cayó. Porque yo tenía eso ahí, eso a mí me perturbaba, eso me perturbaba constantemente, querer saber, que me digan. Me cayó como anillo al dedo. Me recuerdo que llegué también a consultar con esa persona, también lo llegué a hacer, no mucho, pero lo llegué a hacer. Me recuerdo que mi madre también llegó a consultarse con personas que tenían espíritu de adivinación y esto abría en mí aún más interés, aún me volvía más compulsiva, pero no lo hablaba con mi madre, sino que yo al ver que ella como que tal persona tal, entonces yo cuando ella no tuviera, yo quería también hacer lo mismo. Entonces, cuando no estuviera, a ver si lo puedo hacer yo también. Era algo así. ¿Qué pasa? Que mi madre también tuvo muchos demonios. Ella llegó a hacer una fiesta, se podría decir baálica, porque esa fiesta que se hacen a los demonios, eso es de Baal, el Señor lo reprenda. Y mi madre siempre se dijo que ella tenía un espíritu. Se llegó a decir que ella tenía un demonio, o sea, no se va a llamar demonio, sino de que tenía un espíritu en ella, que tenía la Virgen de Tar. Que no voy a mencionar su nombre, el Señor reprende ese demonio. Entonces, me recuerdo que ella también intentaba leerse la taza, pero ella no sabía. Ella intentaba leerse la taza porque ella consultaba también
donde pudiera enterarse de alguien, ella lo hacía, pero no como yo, que me volví compulsiva. Entonces ella a veces intentaba de que ponía la taza, la secaba, el café y se ponía, pero ella, yo me recuerdo, o sea, es que no sabía ese espíritu que estaba en ella, porque sí, mi madre tenía espíritu de mucha maldad, no le permitía a ella que ella se dedicara a esa práctica, no se lo permitía porque no, es que ella se ponía y veía 2 cositas y más de 2 cositas ya no veía más. Una cosa pues te va llevando a la otra. Yo sigo con esa compulsividad al punto de llegar también a coger la taza cuando no había nadie, que nadie me pudiera ver. Yo cogía la taza, le cogía el café y lo secaba y me ponía también a intentar ver. Yo cogía una vela y me ponía así y yo no veía nada. Y me ponía yo a buscar. Yo, o sea, les estoy siendo sincera, me volví compulsiva. Me volví compulsiva con eso. Completamente sincera os estoy siendo. Yo, o sea, las veces que yo intenté coger esa taza de café, a veces yo veía también algo y coger la vela, fueron muchísimas y todas erróneas. No podía ver nada, yo no veía nada. ¿Cómo es que ven? Porque yo no puedo ver nada. Las personas, yo me llegué a consultar con personas que tenían las barajas. Yo también llegué a coger la baraja y mirando así a ver qué yo veía. Yo llegué ahí donde una señora que esa lo hacía con las barajas. Y ya yo, después de haber ido donde esa señora, yo también cogía la baraja y yo me ponía así a ver. Pero no veo nada, ¿cómo es que ven esto? Yo diciendo, ¿y cómo que ven esto? No veo nada. Yo dándole a la baraja y repartiéndola como ellos la repartían y yo no veía nada. Yo buscaba poder también hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque yo sentía que si ellos lo hacían, porque yo no lo iba a hacer. Que si yo sentía que eso no era nada, o sea, yo estoy pagando dinero por esto, o sea, no, yo no tengo dinero. Eso era cuando yo conseguía algo así que yo podía permitirme esta práctica, pero que yo podía dejar de hacer algo para mí para ir a hacer aquello, para irme a consultar, que era lo que estaba mal. Entonces, habían personas que yo me llegué a consultar con personas con el vaso de agua, lo mismo, yo cogí el vaso de agua también y yo a ver si veo. O sea, yo no veía nada. Yo buscaba tener ese espíritu de adivinación en mi vida porque era lo que yo estaba haciendo solamente de una forma inconsciente. Más como el Señor tenía un llamado en mi vida que chocaba con esa práctica, el Señor no permitió que ese espíritu de adivinación estuviera en mí. Porque yo buscaba saber mi pasado, mi presente y mi futuro. A todo esto de visitar tantas personas que yo no puedo contar el número, pero o sea, donde quiera que yo podía decirle a alguien, tú sabes de alguien que sepa leer, tú sabes de alguien, o sea, yo me iba. Lo único que yo no me iba era si eran precios excesivos. Si eran precios normalitos, yo me iba. Precios normalitos, yo me iba. Pero precios excesivos, o sea, yo no tenía para pagar precio excesivo. Y cuando yo llegué a tener dinero para pagar un precio excesivo, a mí no me apetecía pagar todo ese dineral para un momento que te dicen 2 cositas. En mí se entró esa compulsividad, pero yo veía que no me decían lo suficiente. Yo veía que yo quería más, que yo necesitaba más. Y que no me decían lo suficiente. Me recuerdo que conocí por casualidad un señor que tenía un espíritu de adivinación y esto fue por casualidad sin yo buscarlo. Yo me recuerdo que yo trabajé en una casa y yo me recuerdo que yo me fui un domingo y ese domingo yo conocí a una persona, yo conocí a un hombre. Y este hombre, mientras yo caminaba, pues le conozco. Pero antes de eso,
En esa misma casa donde yo estaba laborando, que hacía los quehaceres de esa casa, yo me recuerdo que había un joven ahí, que él, porque eso era como que me perseguía, él tenía el espíritu de adivinación. Y cuando yo me encuentro con esto, pues como anillo al dedo otra vez. Yo comienzo otra vez, pues tú sabes, pues dime. Esta persona me llegó a acertar con cosas, en mi vida. Pero ¿qué pasa? Un fin de semana de esto, que yo me regreso al trabajo, fin de semana que voy a la casa, me regreso al trabajo, un domingo por la noche me encuentra un hombre y comienzo a tener conversación con este hombre. ¿Y para dónde tú vas? Pues yo voy para acá. Este señor me dice, esto fue por casualidad, yo no lo busqué. Este señor me dice, ¿quieres que te adivine tu pasado, tu presente y tu futuro? Imagínense, yo vengo de ya tener unos años, porque cuando me ocurrió esta experiencia con este hombre, yo tenía 17 años. Y yo vengo de tener ya unos años, desde los 15 años, perturbada con el tema de los espíritus de adivinación. Donde quiera que había uno, yo tenía que estar yendo. Y yo me encuentro a este señor, yo con 17 años, hablando normal. Yo no iba a preguntar por eso. Ese señor no me estaba, se podría decir, elogiando, ni cosas bonitas, intentando como seducirme para nada. Fue, ¿dónde tú? Ah, tú trabajas ahí. Yo sí, yo trabajo en esta calle, ¿qué tal? Y esa persona de repente me dice, ¿tú quieres que te adivine tu pasado, tu presente y tu futuro? ¿Y qué pasa? Yo no lo estaba buscando. Y yo le digo, sí, dime. Y yo le digo, sí, dime. O sea, fue algo inocente en mí. Para mí esa persona era mentira, estaba jugando conmigo. Y yo le digo, sí, dime, y le doy la mano, dime. Jugando yo, sí, dime, jugando. Porque para mí, estas personas que practicaban esto, yo tenía 17, ¿verdad? Entonces, para mí, estas personas que practicaban esto estaban en un lugar, la gente iba con su dinero y no era algo así. Para mí era algo nuevo que una persona me dijera, ¿quieres que te adivine tu pasado, tu presente y tu futuro? Y le digo yo, sí, dime. Y le doy mi mano. Y cuando le doy mi mano, el hombre me dijo todo, pasado, presente y cosas futuras. Ese hombre me hizo llorar. Yo lloré porque ese hombre me describió cosas que me ocurrieron en mi niñez. Me habló. Ese hombre me recuerdo que, o sea, me hizo llorar. Me dijo, a ti te pasó esto, esto, esto y esto. Tu madre a ti te maltrata. Tú has sido una niña maltratada por tu madre. Tú sufres mucho, tú lloras mucho, tú recibes maltrato de tu madre. Has sido una niña muy maltratada por tu madre. Tu madre te ha pegado mucho, te ha dado mucho golpe. Y tú llevas, me dijo, tú llevas como que yo llevaba algo dentro de mí que no me dejaba, un trauma. Me habló de ese trauma. Me dijo, tú tienes un trauma con los golpes que recibiste de tu madre. Tú tienes un trauma. Los golpes de tu madre te han marcado. Tú tienes un trauma. Es algo que no puedes sacar de ti, que tú lloras. Me describió mis noches. Tú lloras. Recibiste muchos golpes de tu madre y eso te dejó marcada. Me dijo tantas cosas. Me describió el accidente que yo tuve. Me describió el accidente que yo tuve de mi niñez. Me lo describió cómo era y dónde estaba y cómo pasó y todo. Yo lo que hice fue llorar porque lo que yo había buscado tanto en mi vida no lo había encontrado. Y resulta que sin estarlo buscando aparece esa persona de repente y me está hablando de todas estas cosas. O sea, sin yo buscarlo, que yo le digo, sí, dime, jugando. Yo pensando que el hombre va a jugar y el hombre me agarra la mano y comienza a describirme todo.
Me habló del maltrato de mi madre, del trauma que yo vivía por esto, del accidente que me pasó en mi niñez, cómo me ocurrió el accidente en mi niñez. Me describió dónde estaba, dónde se había profundizado todo. Me describió lo que estaba viviendo en ese momento. Me describió a mi madre. Me describió en el lugar donde estaba. Me describió a una persona que yo estaba conociendo y me habló de esa persona que yo estaba en ese momento, que yo estaba conociendo. Me describió de cosas que tenían que venir más adelante. O sea, yo me quedé impactada por completo. Yo lloré esa noche como una niña. Yo lloré esa noche como una niña. Porque algo que a mí me marcó en todo lo que este señor me decía era que nadie sabía que yo había sido maltratada por mi madre de una forma en que yo andaba con un trauma dentro de mí. Yo lloré como una Magdalena, o sea, como una niña. Magdalena se refiere a un bizcocho de comer que se llama así, de comer, porque también hay un demonio que le llama Magdalena. Eso no es, me refiero a un bizcocho de comer que se llama una Magdalena, como es que no me recuerdo ahora mismo cómo se le llama, como si fuera un muffin, algo así. Entonces, o sea, esta persona, yo no quería despegarme de esta persona. Yo no quería despegarme de esta persona porque esta persona me habló de todo, de mi padre que me abandonó, que me rechazó, que no me quería, los maltratos de mi madre, el trauma, lo que estaba viviendo en ese momento, la situación que estaba viviendo, la pobreza en la cual vivía. Me habló de mi deseo de superación. O sea, tantas cosas me habló esta persona, tantas, que eran verdad. Pero ¿cómo eran verdad? Porque los demonios son espíritus y están en los aires. Y están viendo todo desde que uno nace, conocen la vida de uno por completo. Desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta, y todo lo que uno hace 24 horas, los demonios lo saben, lo conocen. Y por eso ese señor con ese espíritu de adivinación podía saber todo de mí con lujos y detalles. Voy a dejarlo aquí hasta una segunda parte y ahora vuelvo con una tercera parte. Venga, hasta ahora.